A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se ven y nos vemos y nos conectamos a esta hora por Radio Caracas Radio cuando son las 1:03 de la tarde en Caracas, Venezuela. En la dirección general de la emisora, el señor Jaime Nastares; en la gerencia general de producción, la señorita Wilix Arcaya; en la producción de este espacio, César Umbría; y en los controles, Gregorio González, y quien les habla, Eduardo Battistini de Primero Justicia, para, como todos los lunes, en nuestro programa Contigo, conversar un poco sobre el acontecer político nacional y también lo que es la visión de Primero Justicia sobre los distintos temas que están sucediendo en este momento. Les pido excusas porque me agarró la hora del programa vía la oficina, sin embargo, bueno, la tecnología nos permite hacerlo y les pido excusas por el movimiento de la cámara. Sí, y bueno, quería empezar un poco el editorial del día de hoy hablando sobre el tema del coronavirus en Venezuela. Ayer veíamos cómo quien usurpa el poder en Venezuela, Nicolás Maduro, hablaba de la llegada de la nueva cepa Delta a territorio nacional. Y yo quisiera hacer un recuento nuevamente, yo creo que es importante hacerlo a la audiencia, sobre lo que ha sido la política de la mentira en el manejo del COVID-19 por parte del régimen de Nicolás Maduro. Recordemos que en su momento, el año pasado, en el mes de marzo, Nicolás Maduro le decía a los venezolanos que éramos el país mejor preparado para atender la pandemia. Me dice usted, un país que no tiene agua, un país que no tiene luz, un país donde los hospitales están sin insumos, donde los médicos no tienen su equipo de bioseguridad. Bueno, Nicolás Maduro pretendía decirle a los venezolanos que éramos el país más preparado para atender la pandemia. Después de eso, pudimos ver cómo Maduro anunciaba la compra o la adquisición de 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik, que es la vacuna hecha por Rusia, y bueno, a la fecha todavía no ha llegado ni el 10% de esas dosis a Venezuela, pero que sí se pagaron con el dinero de todos los venezolanos. Después veíamos cómo Maduro prohibía la entrada de la vacuna AstraZeneca a Venezuela, que es la vacuna reconocida por el sistema COVAX y que hoy en día es reconocida por todos los países del mundo, menos por el régimen de Nicolás Maduro y los regímenes homogéneos como el de Cuba o el de Nicaragua. Y después además veíamos cómo Nicolás Maduro decía que para el primer trimestre de este año iba a estar vacunado, íbamos a haber colocado 10 millones de dosis de vacuna, lo que significaba que iban a estar vacunados alrededor de 5 millones de venezolanos. Vimos que eso no fue así y hace poco vimos cómo entonces decía que iba a llevar a Venezuela una vacuna que no es vacuna todavía, es una candidata a vacuna, que es la candidata a vacuna que está haciendo el régimen cubano, la de nombre Abdalá, y que todavía no cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud ni con la Organización Panamericana de la Salud, pero él decía que con eso iba entonces a vacunar a los venezolanos. Pero lo cierto es que ya estamos en el mes de casi de agosto y él había prometido que iba a tener para el mes de agosto el 70% de la vacunación y no llegamos ni siquiera al 5% de vacunados en Venezuela. En conclusión, lo que queda claro es que la política del régimen de Nicolás Maduro es la política de la mentira, es la política de engañar constantemente a los venezolanos, utilizar una retórica hablando de bloqueos y hablando de sanciones, cuando la verdad es que el único bloqueo que hoy en día existe para que Venezuela pueda salir adelante es que Nicolás Maduro siga en el poder. Y por eso es que hoy casi 6 millones de venezolanos estaban fuera de Venezuela y es por eso que hoy la mayoría de los venezolanos que están en el país ganan un salario menor a los $3 mensuales. Y es por eso que hoy Venezuela, de ser uno de los países más ricos del mundo y uno de los más ricos de la región, hoy es uno de los países más pobres, inclusive por debajo de países como Haití y como Cuba. Entonces, la verdad es que ahora nos anuncian la llegada de esta nueva variante Delta al país y entonces el régimen plantea flexibilizar o intentar flexibilizar las medidas
de protección y de autocuidado de todos los venezolanos, cuando al final, ante la ausencia del Estado y ante la ausencia de políticas claras en materia de sanidad para el ataque, para combatir a la pandemia, lo único que le queda a los venezolanos es poder autocuidarse. Pero además autocuidarse en un país, como les digo, donde el salario mínimo son $3 y donde un tapabocas prácticamente le cuesta al venezolano la mitad de su salario mínimo. Es decir, ¿cómo hace una familia venezolana que tenga cuatro miembros para comprar 4 tapabocas? Estamos diciendo que con eso ya estaría utilizando el salario mínimo del trabajo de todo un mes. Es decir, ¿cómo puede haber prevención en Venezuela si no hay agua para lavarse las manos, para ir al baño, para que en los centros hospitalarios pueda haber una higiene medianamente adecuada para atender a los pacientes con el tema del coronavirus? Pero además de eso también tenemos el país con la mayor tasa de mortalidad en personal de la salud en materia de COVID en la región. Entonces, todo esto configura sin duda un fracaso rotundo de lo que es la política en materia de prevención con el tema del COVID, pero que eso ya es consecuencia de lo que es una destrucción de todo el sistema de salud en Venezuela. Y al final lo que sí hemos visto y lo que sí tenemos que decir es que el régimen de Nicolás Maduro se ha vacunado a sus familiares, se ha vacunado al entorno de quienes hoy usurpan el poder en Venezuela, se ha vacunado a los miembros del PSV, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es decir, las vacunas no han sido para el pueblo venezolano, sino han sido para los privilegiados y para quienes están enchufados a la cúpula del poder. Y que al final eso habla claramente de lo que significa esa izquierda o ese socialismo que tanto hablan. Ellos hablan de devolver el poder al pueblo, ellos hablan de darle nuevamente a los venezolanos soberanía, ellos hablan de que el protagonista es el pueblo, pero la verdad es que los únicos que se han enriquecido en 20 años con los recursos de los venezolanos, producto de la corrupción, y tenemos casos como el de Alex Saab, como el del Tuerto Andrade, y como miles de casos que han surgido en Venezuela, el de Rafael Ramírez de PDVSA, donde se ha quedado comprobado que han hecho un saqueo de las arcas de la nación, y los únicos que después de 21 años han progresado en Venezuela han sido quienes están enchufados al poder. Entonces, eso es el socialismo del siglo XXI. Eso es el socialismo que en su principio practicó Hugo Chávez y que Nicolás Maduro continúa, que al final es la destrucción de un país, acabar con uno de los países más ricos del mundo para convertirse en uno de los países más pobres, pero con la dirigencia política del gobierno más rica del universo. Eso al final del día es lo que ha sido el resultado de 21 años de revolución bolivariana. Y que al final son los venezolanos, insisto, quienes pagamos los platos rotos, quienes nos ha tocado salir del país por persecución política, por quizás por alguna otra razón, pero también a quienes les ha tocado salir del país buscando un mejor futuro. Usted más o menos, usted nada más calcule lo que debe sufrir hoy un día un venezolano para preferir caminar días y días para irse de un país a otro, durmiendo en la calle, pasando frío, sin poder alimentarse, que preferir vivir en Venezuela. Eso básicamente es la demostración de lo que significa hoy en día la calidad de vida en nuestro país. Y por ahí vemos algunos que hablan de que, bueno, de que en ciudades como Caracas o en algunas otras ciudades se ve alguna recuperación económica, y la verdad que no hay ninguna recuperación económica. Lo que ha pasado es que esos mismos que hoy usurpan el poder, que producto de que no pueden utilizar en los dólares que han robado los venezolanos en otros países por las sanciones individuales que ha habido a los corruptos, entonces se han construido sus propias burbujas en la ciudad. Entonces, mientras vemos que un venezolano gana un salario mínimo de $3, vemos que hay un bodegón donde tú puedes comprar productos importados que, por cierto, entran por las aduanas venezolanas, por lo cual no entendemos cuál es la narrativa del supuesto bloqueo que habla Nicolás Maduro, porque todos los productos que se pueden comprar en Estados Unidos, que se pueden comprar en cualquier país del mundo, sus enchufados empresarios los traen y los ponen a la venta en Venezuela y pasan por las aduanas venezolanas y pasan por el control tributario venezolano, es decir, no hay ninguna restricción. Bueno, se ha generado como una suerte de burbuja que no es una burbuja, que no es una realidad que pueden disfrutar todos los venezolanos, y que pasa un poco como lo que sucede en Cuba, que hay zonas de Cuba donde solamente pueden comprar los turistas, donde solamente pueden visitar los turistas, y donde el pueblo de a pie no tiene permitido el acceso a dicha situación.
Así que bueno, con esto voy a ir al corte y me voy a desconectar para poder entonces ya conectarme de mejor manera, ya llegando acá al sitio acostumbrado. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcarlo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado.
Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. El chavismo, criminal como es, ha sido formidable creando una nueva estructura de financiamiento para la revolución. Ha sido formidable creando unos nuevos circuitos de levantamiento de plata negra, oscura, absolutamente ilegal, para financiar lo que queda aquí de nomenclatura chavista. Nos quitan el petróleo. Bueno, ya vemos cómo nos resolvemos. Y una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Y en eso andamos. Lamentablemente, el panorama de una variable que es fundamental, porque siempre decimos, sí, los venezolanos saldremos de esto el día que nos determinemos a salir de esto, y lo que importa es lo que decidamos nosotros acá dentro. Claro, porque si un pueblo no se decide a ser libre, jamás lo será, por supuesto que sí. Dentro de una ecuación como la venezolana, donde el apoyo internacional es tan fundamental, donde el actor llamado Estados Unidos de América es tan fundamental, yo recelo bastante de que las cosas puedan mejorar desde ese punto de vista. Entonces, es complicado a esta altura, por las cosas que estamos viendo, por los enlaces que estamos viendo entre distintos factores, pensar en que la cosa de Estados Unidos y su abordaje de Venezuela puedan cambiar a favor del vector de la libertad venezolana. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 6 de la tarde, solo por RCR, porque lo bueno une.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Sí, bueno, ya estamos de regreso con su programa Contigo. Ya estoy situado en el sitio habitual de transmisión. Y bueno, quería en esta segunda parte del programa comentar, bueno, el tema de los presos políticos. Hoy se cumplen 2 semanas. Recuerdo que hace 2 semanas exactamente, en el horario de este espacio, lamentablemente estábamos viendo cómo se materializaba el secuestro por parte del régimen de Nicolás Maduro a nuestro hermano y compañero de lucha Freddy Guevara. Pero quiero recordarles además que Juan Requesens todavía sigue tras las rejas, que Roberto Marrero sigue tras las rejas, que Roland Carreño sigue tras las rejas, que hay cientos de militares y civiles que todavía se encuentran presos en Venezuela por pensar distinto. Caso del general Baduel, por ejemplo, de Rodríguez Torres, de los policías metropolitanos que aún no son liberados en su totalidad. Y bueno, una cantidad enorme de presos políticos y también una cantidad importante de perseguidos políticos. Y en Venezuela se ha configurado una suerte de puerta giratoria. A veces vemos cómo el régimen dice tener algunos gestos de liberaciones, pero son al final más los que vuelven a caer detenidos o entran en esa puerta giratoria y quedan secuestrados por la dictadura que los que terminan siendo beneficiarios de una medida humanitaria. Ahora, Freddy Guevara, al igual que Juan Requesens, al igual que Roland Carreño, al igual que muchísimos de los presos políticos, fue secuestrado, fue incomunicado por más de 48 horas, no se le permitió tener contacto con sus familiares, con sus abogados. Nadie sabía dónde se encontraba Freddy Guevara. Es decir, prácticamente fue una desaparición forzosa para luego después ser presentado en la fiscalía, en los tribunales con imputación de la fiscalía por los delitos que ya conocemos y que parece que están en una receta por parte de la dictadura, que son traición a la patria, intento de rebelión, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, al final del día, el régimen de Maduro es un régimen que viola los derechos humanos. El régimen de Maduro es un régimen que apresa y persigue a quien piensa distinto. El régimen de Maduro, además ratificado así por Michelle Bachelet y por la Comisión de Determinación de Hechos Independiente de la Organización de las Naciones Unidas, ha dicho que comete ejecuciones extrajudiciales a través del FAES y otros organismos de seguridad del régimen. Es decir, estamos configurados bajo un régimen que sin duda alguna, sin temor alguno, bueno, ya pasó la línea hace mucho tiempo de lo que significa el respeto y la garantía de los derechos humanos de los venezolanos para convertirse en un Estado violador de derechos humanos. Y es por eso que esta denuncia que se ha elevado y que ha venido desarrollándose dentro de la Corte Penal Internacional es fundamental para que en Venezuela haya justicia. Hoy en día los tribunales en Venezuela no imparten justicia. Hoy en día los tribunales en Venezuela son sucursales del PSV. Es decir, si usted quiere conseguir en Venezuela una sentencia que le favorezca, bueno, póngase una camisa roja y la tendrá. Es decir, la justicia en Venezuela es una justicia politizada, es una justicia partidista, es una justicia que está bajo el control del poder central, bajo el control de Nicolás Maduro y su régimen, y es una justicia donde nunca una víctima de violación de derechos humanos va a poder conseguir una reparación justa ante la violación que haya recibido o esa persona o algún familiar. Entonces, eso le da una importancia suprema a estos intentos que se están haciendo en la Corte Penal Internacional para que los responsables de tantos vejámenes, de tantas violaciones a los derechos humanos en el país,
puedan rendirle cuentas a la justicia. Y que bueno, en algún momento, Dios mediante muy pronto, cuando recuperemos la democracia, también pueda existir justicia en Venezuela. Pero mientras haya ausencia de justicia en Venezuela, nosotros tenemos que hacer todo para que fuera de nuestra frontera se pueda llegar a justicia, y a justicia verdadera, a justicia reparadora, a justicia real. Y por eso lo que hoy sucede con Freddy, con todos los presos y perseguidos políticos, con Juan Requesén, insisto, con Roland Carreño, con los policías metropolitanos, con el general Baduel, es parte de una política sistemática del régimen de Maduro de apresar y acallar a quienes piensan distinto. Y yo me he quedado quizás un poco impresionado viendo algunos que hoy se disfrazan de oposición, que se vendieron en el 2020 cual Judas por unas lochas para hacerle la corte al régimen de Nicolás Maduro, para ponerse al servicio de Nicolás Maduro, cómo minimizan y cómo prácticamente tratan de normalizar y de invisibilizar lo que son estas detenciones arbitrarias por parte del régimen de Maduro. Y hacia allá nosotros no podemos transitar. Nosotros no podemos transitar hacia normalizar un país que no es normal. Nosotros no podemos hacerle el favor al régimen de Maduro de convertir a nuestro país en un país donde normalicemos la persecución, donde normalicemos la violación al Estado de Derecho, donde normalicemos lo que significa el fraude electoral, donde normalicemos los vejámenes de un régimen hacia la población, donde normalicemos la caja CLAP, donde normalicemos la dádiva para que la gente pueda comer. Es decir, nosotros no podemos convertirnos en una oposición que normalice el país, porque no vivimos en un país normal, insisto, vivimos en un país profundamente acabado por parte de la dictadura de Maduro. Y nosotros tenemos que colocar, visibilizar el conflicto que hoy en día vive Venezuela, para que tanto los venezolanos como la comunidad internacional podamos ejercer toda la presión suficiente que tengamos que ejercer para que en Venezuela se pueda producir un verdadero cambio. Y un verdadero cambio son unas elecciones que puedan darle a los venezolanos la posibilidad de elegir, de votar de manera libre y democrática, con observación internacional, y que ese voto cuente, y que ese voto realmente cuente. Porque el dilema, lo hemos dicho siempre, no está en si votas o no votas. El problema está si tu voto cuenta o no cuenta. Y yo creo que es fundamental que nosotros podamos seguir dando esa lucha. Y ahora que se abre todo el esquema de la negociación con la intermediación de los noruegos, bueno, que uno de los elementos fundamentales, además de la ayuda humanitaria, de la vacunación para todos los venezolanos, sea también el que los venezolanos podamos elegir de manera libre y democrática en un proceso electoral, con un cronograma electoral que fije la fecha de unas elecciones presidenciales y legislativas también, y que permita que haya certeza y certidumbre en el camino para que entonces podamos ir construyendo las capacidades y las condiciones para derrotar a un régimen que no goza del apoyo popular, pero que sí goza del apoyo de la cúpula corrupta de las Fuerzas Armadas, que con sus armas lo sostiene aún en el poder. Así que eso es fundamental que nosotros lo podamos tener de manera muy clara y que nosotros no nos prestemos a la normalización de un país que, insisto, es todo lo lejano a ser un país normal. Nosotros tenemos que apuntar hacia un país de progreso, de desarrollo, donde los venezolanos no dependan de la dádiva del gobierno, sino dependan de su propio trabajo, donde hay oportunidades de empleo para los jóvenes y para los no tan jóvenes, donde nosotros podamos tener un país de progreso donde la economía sea fuerte, donde nosotros en vez de perseguir al empresariado lo que hagamos es hacer alianzas con el empresariado para desarrollar y convertirnos realmente en un país potencia desde el punto de vista de las acciones, no de la retórica como el régimen constantemente dice que somos un país potencia, pero lo único que se ha potenciado en 21 años es el bolsillo de los corruptos que hoy se ponen la camisa roja del PSV, pero que al final nosotros tenemos que apuntar hacia ese país de progreso, hacia ese país de futuro, y ese país no tiene por ningún lado a Nicolás Maduro en el poder. Así que nosotros tenemos que seguir construyendo ese camino que nos permite lograr ese cambio en paz
y en democracia. Así que con esto voy al corte y a regreso seguiremos con más de su programa Contigo por Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Este es un avance de Informe RCR. Estudiantes de medicina de la Universidad Central de Venezuela exigen un plan de vacunación para todos los venezolanos. Que realmente no ha llegado mayor número de vacunas y en el territorio venezolano de 30 millones de venezolanos no han llegado ni siquiera 5 millones de vacunas. Realmente nosotros nos pronunciamos no solo por llevar mal la pandemia del COVID-19 y por un plan de vacunación poco transparente, sino que en la Universidad Central de Venezuela, donde hay 3 facultades de salud, no se ha vacunado totalmente a los estudiantes del sector salud, no se han vacunado a los profesores del sector salud, no se ha dado un plan de vacunación que incluya al sector educativo aún, y lo que ha hecho es que llevemos 16 meses con las puertas y con las universidades cerradas. Trabajadores del Hospital El Algodonal protestaron este lunes por bote de aguas negras y servidas. Más allá de nuestras fronteras, España donó a América Latina 750,000 dosis de AstraZeneca a través de COVAX. Y en los deportes, Salvador Pérez despachó su 23º cuadrangular en el triunfo de los Reales de Kansas City 6-1 ante los Tigres de Detroit. Los invitamos a que se conecten con nosotros en vivo a las 2 p.m. con la segunda edición meridiana de Informe RCR a través de nuestra página web rcr750.com y en YouTube RCR750. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcarlo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan.
solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo en Radio Caracas Radio, y en este espacio quería hablar un poco sobre lo que ha venido sucediendo en los últimos días referente a, bueno, la dinámica que se ha venido dando sobre lo que puede ser un eventual proceso electoral de noviembre 21. Hoy leía cómo, bueno, estos que se han disfrazado de oposición, como el caso de Bernabé Gutiérrez, José Brito, Luis Parra, es decir, se han convertido en los opositores preferidos de Maduro, que se han convertido en los opositores hechos a la medida de Nicolás Maduro. Bueno, hablan de que prácticamente son ellos la oposición y que más bien el G4, que está haciendo esfuerzos enormes para construir condiciones electorales que permitan que los venezolanos puedan expresarse de manera libre, son quienes están dividiendo a la oposición venezolana. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que quienes han dividido a la oposición venezolana son quienes, en primer lugar, se vendieron en el 2020 para convertirse en su momento diputados alacranes y ponerse en servicio del reconocimiento de un régimen que está en el poder de manera a través de una usurpación por no haber habido un proceso electoral libre y democrático en el año 2018, y que sirvieron para intentar dividir a la Asamblea Nacional opositora y a tratar de dividir la mayoría que el pueblo venezolano en el año 2015 le otorgó a esos diputados. Esos fueron en primer lugar. En segundo lugar, después vimos cómo ante la convocatoria fraudulenta de las elecciones parlamentarias el año pasado, bueno, ese mismo grupo de opositores que dicen ser opositores, pero que son opositores a la dictadura, que son los opositores que la dictadura de Maduro quiere tener, porque los controla, porque los construye a su imagen y semejanza, bueno, fueron a una parlamentaria, bueno, prácticamente a legitimar lo que era esa asamblea, o lo que es esa asamblea ilegítima del chavismo. Y ahora vemos cómo esos también se sentaron hace unos días en Miraflores a hacer una simulación de diálogo, porque ahí no hubo ningún diálogo, ahí simplemente lo que hubo fue los chistes malos de Maduro, las lisonjas ridículas de estos opositores, entre comillas, hacia Nicolás Maduro, y lo que vimos fue un triste espectáculo para el país. Entonces, lo que primero hay que dejar claro es que en Venezuela no existen varias oposiciones. En Venezuela existe una oposición al régimen de Maduro, y existen unos caballeros y unas damas que se disfrazan de opositores para hacerle la comparsa a Nicolás Maduro. Y eso hay que tenerlo claro desde todo punto de vista. Y creo que el pueblo así lo tiene claro y el país lo tiene claro. Ahora, ¿en qué anda la verdadera oposición venezolana? Bueno, anda abriendo caminos, construyendo caminos para lograr una salida democrática en Venezuela. Se están haciendo unos esfuerzos extraordinarios para que, con la mediación del Reino de Noruega y bueno, el apoyo y la presión de la comunidad internacional, en Venezuela pueda darse una elección libre y democrática, pueda darse un acuerdo de salvación nacional que permita que a Venezuela ingresen las vacunas que hoy en día no están en Venezuela, para que permita que Venezuela pueda tener el ingreso de la ayuda humanitaria que tanto necesitan los venezolanos. Y allí está concentrada la oposición venezolana. Además, también está concentrada en intentar construir un camino con condiciones electorales que permita que los venezolanos puedan expresarse y participar en los distintos procesos electorales que tienen que venir para el país, que no solamente es el caso del proceso regional, sino principalmente un proceso presidencial y un proceso parlamentario. Y allí está concentrada la oposición venezolana, y allí, en esos esfuerzos de construir una sólida unidad, construir un movimiento unitario, monolítico, que nos permita enfrentar al régimen y sus opositores de mentira de una manera muy clara y de una manera muy transparente, muy diáfana. Entonces, bueno, allí sin duda alguna cobra importancia suprema, bueno, que todos los factores estemos unidos, que todos los factores estemos transitando el mismo camino, y que
no quede duda alguna, ni ante los venezolanos, ni ante la comunidad internacional, que la oposición está en la disposición de poder construir salidas y caminos que permitan darle una solución a la enorme crisis política, social y económica que vivimos los venezolanos. Entonces, hacia allí está el esfuerzo, hacia allí está el enfoque, y allí es donde tenemos que poner todos el acento en lo que significa las cosas que nos unen y no las cosas que nos pueden dividir. Entonces, yo quería también darles ese mensaje el día de hoy de que un poco en qué anda la oposición venezolana y hacer votos porque este proceso que está por empezar de negociación pueda traer resultados tangibles y no se convierta más bien en un espacio para darle tiempo y oxígeno al régimen, sino todo lo contrario, sea un espacio para que se puedan concretar cosas muy puntuales que permitan abonar un camino hacia lo que significa la salida de la crisis en Venezuela. Y además de eso también quería nuevamente de alguna u otra forma hablar sobre lo que uno ve en la calle que está sucediendo con quienes están candidateándose para las alcaldías y las gobernaciones en el hipotético proceso electoral que debe ocurrir el 21 de noviembre. Bueno, nosotros vemos este proceso electoral, de llegar a concretarse la participación en este proceso electoral con condiciones claras, que es un proceso que abone la construcción de fuerza y de movilización para lograr unas elecciones presidenciales. Y yo he dicho en varias oportunidades, y esto es una opinión muy personal, insisto cada vez que lo digo, que no es posible, no es concebible ver candidatos a alcaldes y gobernadores prometer calles, recuperaciones de agua, de electricidad, porque al final del día no hay manera de lograr un cambio tangible en los municipios o en los estados si no hay un cambio de gobierno. El ejemplo y el esfuerzo enorme que hacen alcaldes como de Chacao, de Baruta, de Latillo, de Los Alias, de Lecherías y algunos municipios contados que tienen la posibilidad con el apoyo de la empresa privada de transformar pequeñas cosas en sus municipios, no es viable en el 80-85% del resto del país, porque como son municipios muy deprimidos, con una economía local muy golpeada y que no cuentan con un empresariado lo suficientemente sólido que a pesar de la crisis pueda aportar para poder transformar y desarrollar. Entonces yo creo que el enfoque de estos candidatos no puede ser el decirle a la gente que le van a solventar sus problemas, porque no es la verdad. El enfoque tiene que ser, cómo construimos y cómo usamos este proceso electoral para acumular fuerza, para seguir avanzando, para seguir conquistando condiciones electorales que nos permitan lograr una elección presidencial, que es lo que realmente va a lograr el cambio en Venezuela. Porque mientras Nicolás Maduro esté en el poder, no hay forma que haya descentralización en Venezuela. Porque mientras Nicolás Maduro está en el poder, no hay manera que se discuta de manera seria en la Asamblea Nacional una ley de hacienda pública estatal que le dé realmente autonomía a los estados y municipios, que no haga de los estados y municipios depender del poder central, sino que sean suficientemente autosustentables para que entonces se puedan empoderar y puedan acometer obras y servicios que realmente le cambien la vida a sus habitantes. Entonces, pero eso no puede pasar si Nicolás Maduro está en el poder. No hay manera de que nosotros podamos mejorar la seguridad en nuestros municipios y en nuestros estados si se sigue aplicando la política de convertir a la seguridad ciudadana bajo la óptica del militarismo. Y recordemos que las policías municipales y las policías regionales son policías civiles y que se construyen y que se tienen que ser dirigidas por civiles y que su articulación, su organización y su funcionamiento tiene que ser de acuerdo a cómo funciona la sociedad desde el punto de vista de lo civil y no lo militar. Pero eso no es posible si Nicolás Maduro sigue en el poder. Y que además de esto, el rescate de la economía nacional que permita parar la hiperinflación y que permita de alguna u otra forma conquistar
progreso para Venezuela pasa porque la industria petrolera pueda ser rescatada y se le pueda quitar de las manos de la corrupción a quienes se la han robado y la han saqueado, como ha sido Nicolás Maduro y su régimen, pero que además podamos hacer alianzas con el empresariado para construir y desarrollar el campo en Venezuela, para desarrollar actividades como el turismo en Venezuela. Y eso es fundamental que pueda ocurrir para que los estados y los municipios puedan progresar, pero eso va a pasar, entre otras cosas, por la salida de Nicolás Maduro. Entonces tenemos que entender que si vamos a la elección del 21 de noviembre y el G4 y toda la oposición decide participar en ese proceso electoral, es un proceso electoral en dictadura, es un proceso electoral para resistir, es un proceso electoral para movilizar a la población descontenta, es un proceso electoral para organizarnos y cohesionarnos y seguir avanzando, es un proceso electoral para luchar por condiciones electorales. Porque sabemos que el cambio no está el cambio en Venezuela no pasa por un gobernador o por un alcalde, sino pasa porque logremos conquistar un cronograma electoral que le diga a los venezolanos que vamos a ir a un proceso presidencial que sí va a significar la expresión de todos los venezolanos para poder cambiar y sacar a Nicolás Maduro del poder. Y hacia allá tenemos que caminar y hacia allá tenemos que transitar juntos, en unidad, juntos, como un solo bloque, juntos como un verdadero bloque opositor que tenga como prioridad el objetivo primario de los venezolanos, que es salir de esta pesadilla y que no se pierda el tiempo, ni se divague, ni se siga subiéndole el volumen a cualquier pelea o cualquier diferencia que pueda existir, que es normal y natural que exista, pero que allí no debe estar el foco de quienes estamos en la oposición venezolana. Tenemos que hacer esfuerzos en solidificar lo que nos une y tenemos que hacer esfuerzos en dejar atrás lo que nos puede eventualmente desunir. Y hacia allá tenemos que construir, y primero justicia sigue a la orden de la unidad, primero justicia sigue a la orden de la construcción de una salida pacífica, electoral y democrática para Venezuela, primero justicia sigue a la orden de construir consensos, primero justicia sigue la orden de unir y no de desunir, y primero justicia sobre todo sigue la orden de los venezolanos, en especial de quienes más lo necesitan. Así que nuestro llamado hoy, nuestro mensaje hoy es a la unidad, a que sigamos construyendo unidad entre todos, que aquí nadie sobra, pero tampoco nadie es imprescindible, y que además de eso, lo fundamental es que pase lo que pase, la decisión que tome la oposición venezolana tiene que tomarla como un solo hombre, como una sola mujer, para garantizar que esa estrategia pueda tener el éxito deseado, que al final del día es que en Venezuela pueda haber una salida a la crisis que hoy vivimos todos los venezolanos. Así que con esto damos por concluido el programa de hoy y nos vemos el próximo lunes con más de tu programa Contigo acá en Radio Caracas Radio. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.